¿No? El día 15 de abril del año 1982, prácticamente un mes antes de que naciera John, Canadá aprueba una nueva constitución con la que obtiene la total independencia de Gran Bretaña. Una efeméride, la del Canadá, que es interesante porque tiene mucho que ver con el antes, con el durante y con el después. Inantes. Recordemos que en el año 1776, el 4 de julio, los futuros Estados Unidos de América proclaman su independencia frente al mundo con la declaración de Thomas Jefferson respecto a la búsqueda de la felicidad y la construcción de una nueva patria americana. Recordemos que 11 años después, en el año 1787, se acabará por constituir la Constitución de los Estados Unidos de América después de la ratificación estatal, con una posterioridad en la que no ha habido cambio de la Constitución, sino enmiendas, como las primeras, que se denominan las 10 primeras del Bill of Rights, hasta culminar el número de 25 en la actualidad, aunque ha habido otras que no han acabado por culminar, bien por la falta de ratificación o bien por la falta de admisión a trámite. ¿Por qué Estados Unidos, hablando del Canadá, dejando de lado chistes como la película de Michael Moore, Operación Bacon canadiense, que merece ser vista, un cachondeo maravilloso, en el que aparece un cameo del propio Michael Moore? Bueno, los Estados Unidos ejecutaron un intento de conquista del Canadá que fue repelido entre el año 1812 y 1814, muy próximo a la independencia de los Estados Unidos, porque veían la presencia de su antiguo amancebado como una provocación al otro lado de las cataratas del Niágara. Los británicos seguían estando presentes, no al otro lado del Atlántico, al otro lado del Niágara, en el Canadá, en un territorio también forma de colonia. Hasta el punto de que tardaron 50 años, prácticamente hasta el año 1857 en adelante, en constituir la Confederación del Canadá con todos los territorios que quedaban al norte de los Estados Unidos como forma de comunión británica, pero, como todo, tiene sus dificultades. Evidentemente, esto fue posible después de las independencias de los Estados Unidos, respecto a que habían aprendido, por ejemplo, el rey loco Jorge, que luego volvió a la cordura, pero dejamos la locura del rey Jorge, que bueno, pues está ahí para la historia, y en las lecciones que aprendieron los británicos, que no podían hacer lo mismo que habían hecho con los de las colonias, las 13 colonias que fundaron Estados Unidos, y por lo tanto hicieron un cambio de perspectiva y un cambio de profundidad en la realidad que iban a asumir respecto a los territorios transoceánicos que administraban. Y el ejemplo primoroso sería el ejemplo del Canadá, en el que a través de esta situación, a mediados del siglo XIX, acabará por derivar a comienzos del siglo XX en la Commonwealth, la Comunidad de Naciones Británicas, en principio como algo ligado a Londres, pero con sus propias instituciones, su propio autogobierno, aunque evidentemente la ley constitucional había salido a mediados del siglo XIX, originada del Parlamento británico desde Londres.
En el año 1931-32 se establece esa mancomunidad, pero en el año 1945 se establecen las Naciones Unidas. ¿Y por qué es importante las Naciones Unidas? Porque los británicos, a la par que los estadounidenses, establecieron la adhesión de todas las naciones y estados que fuera posible en esa constitución de la organización en el acto de San Francisco. Y en ese acto los británicos quisieron poner en relieve a canadienses y australianos, por ejemplo, a la hora de la membresía. Los soviéticos vieron ese elemento como que partes integrantes de los países anglosajones, como creían que era parte integral del Reino Unido, como si fuera Manchester o Devonshire. En Canadá y Australia eran parte integral del Reino Unido y por lo tanto eso significaba que Londres quería abrogarse 3 votos así por la cara. Y dijeron, nosotros también queremos de eso. Nosotros queremos integrar en las Naciones Unidas como país independiente a Ucrania, Bielorrusia, aparte de la delegación de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Lo cual fue alucinante porque era completamente distinto el parámetro de aproximación que habían tenido los británicos con Canadá que lo que habían tenido los soviéticos con Ucrania. Pero ambas realidades se pusieron encima de la mesa y transitaron hacia adelante. Por eso, alguien que quiera profundizar y ver que Ucrania ha tenido delegación en Naciones Unidas propia entre el año 45 y el año 91, en el que se independiza formalmente de la Unión Soviética, puede encontrarlo y puede simplemente buscando en Wikipedia buscar y encontrar al embajador de Ucrania en Naciones Unidas en todo ese periodo. Pero el asunto es con Canadá, que seguía teniendo una vinculación con el Reino Unido, evidentemente en forma constitucional, en forma de la monarquía, de la jefa de Estado, que desde el año 51 en adelante, después de la muerte de su padre, el rey Jorge, otro Jorge también, bueno, pues es la reina, emperatriz, bueno, que ha tenido que vivir la desmembración del Imperio Británico después de la Segunda Guerra Mundial. Fundamentalmente ha sido ella, con las descolonizaciones de los años 60, 70, 80. Recientemente ha perdido un país que ya ha vuelto a ser una república o se ha constituido una república. Depende del prisma del observador si consideraban que antes de la llegada de los británicos era una república o la cosa republicana se establece ex novo a partir de ahora. Este elemento también incorpora 2 circunstancias como son los nativos americanos, esquimales, inuits, no nativos americanos en el sentido más estadounidense, como podrían ser los Sioux, los Arapahoes, todos estos que tenemos muy vinculados a las películas del western, películas en las que, por ejemplo, un John Ford fue absolutamente pulcro en el respeto, con otros, como por ejemplo Marlon Brando, que rechazó el premio Oscar de la Academia por El Padrino por el maltrato que denunció él enviando a una supuesta india en las películas del oeste. Canadá también tiene sus nativos americanos, evidentemente, y ahí está el derecho de ellos. Pero también están franceses del Quebec, franceses de la zona de Montreal, que en esta provincia francófona, bueno, también querían sus derechos, hasta el punto de que, en teoría, la Constitución debía de ser repatriada para ser ratificada por cada una de las provincias, pero el Quebec dijo que no, porque se sentía ninguneado y minusvalorado, y a partir de esa repatriación es de donde surge definitivamente el problema quebecois. Hay quien dice que la intentona de Dieppe
en el año 42, 1942, cuando ha pasado un tiempo del intento de Operación Barbarroja, que luego pues, podemos hablar de Víctor Suvorov, El rompehielos, un libro que merece ser leído, sin duda alguna, pero después de todas estas circunstancias, los soviéticos empiezan a decir a los occidentales que qué vergüenza que no abrís un segundo frente en Occidente para tratar de poner el crunchy aquí a los alemanes, a los Sauerkraut, para poder aquí darles un poco de cera y que tenga que dividir las fuerzas. Lo cual es curioso porque ellos, los soviéticos, habían vendido materias primas, incluyendo hidrocarburos, para la batalla del Atlántico y la batalla de Inglaterra. Los submarinos alemanes y los aviones alemanes que habían machacado los convoyes que iban con material desde Estados Unidos a los británicos entre el año 40 y primer tercio del año 41, y los aviones que bombardearon durante el año 40 y que pudieron haber destruido Inglaterra y haberla tenido que someter, bueno, pues llevaban petróleo de los soviéticos. Pero olvidamos eso y quieren haber un segundo frente y que lo hagan los anglosajones. Lo intentaron en Dieppe, pero lo intentaron con canadienses. Y dentro de los canadienses, sobre todo, fueron originarios del Quebec, con lo cual muchos hijos de quebecois fallecieron en una intentona inútil, simplemente para aprender lo que luego acabó 2 años después siendo utilizado en Normandía. Y ese choque, dicen, que tuvo sus efectos a largo plazo en el sentimiento de abandono y de vejación de la población quebecois respecto a Canadá, en tanto en cuanto que, en principio, en la Primera Guerra Mundial, los británicos tenían completo derecho a utilizar las fuerzas coloniales, por así decirlo, de todo el territorio, pero a partir del año 31-32, con la constitución de la Commonwealth, necesitaban la aprobación de sus parlamentos y de sus primeros ministros, como Mackenzie King en el caso del Canadá. Jan Smuts, de Sudáfrica, pasó toda la Segunda Guerra Mundial en Londres, al lado de Winston Churchill, pero necesitaban, había un gabinete de guerra británico, pero también había un gabinete imperial en el que participaban los primeros ministros, en principio formalmente como primus inter pares, el señor Churchill como primer ministro británico, pero también con la importante presencia de los primeros ministros del Canadá, de Nueva Zelanda, de Australia, de Sudáfrica, para las decisiones estratégicas de la guerra y cómo se utilizaban a sus soldados. Cosa que evidentemente pues tuvo sus dificultades y evidentemente fue la punta de lanza para que luego en la posguerra en Quebec hubiera problemas que fueron cristalizando con temas lingüísticos, temas culturales, en todos los sucesos que acabaron desembocando en el referéndum de 1980, que tuvo otro en 1995. Lo cual es curioso porque acabaron enfrentándose y los nativos americanos dirán que no al derecho de determinación del Quebec, pero no porque se opongan, sino porque piensan que hasta que no se resuelvan sus problemas, a los demás que les den por el níspero. Lo cual es curioso, porque es un poco jugar con egoísmos, un juego de espejos con egoísmos, tratando el ámbito central del Canadá que se independizaba, aunque todavía sigue teniendo a la reina como jefa de estado, y veremos cuando se produzca la sucesión a ver qué es lo que pasa, pero eso ya llegará. Todavía la reina sigue viva por ahora, igual dura como su madre, para lo que todavía queda como 10 años, si dura como la Mamuchi de Isabel II de Inglaterra, pero eso ya se verá. Bueno, pues ahí está la circunstancia de que el gobierno del Canadá pues, acabó por utilizar esas ansias resentidas del pueblo nativoamericano inuit esquimal contra los quebequés, los quebecois, y todo cristaliza en esta constitución repatriada en abril de 1982, una problemática en la que han acabado por reconocer el derecho de autodeterminación al pueblo quebecois, pero aterritorialmente.
lo cual está muy relacionado con aquellos cosacos que lucharon con los alemanes circunstancialmente, pero que luego, como los discípulos de Stepan Bandera y aquella guerrilla que acabó por funcionar en Ucrania entre el año 44 y el 56, pues les acogieron en Canadá y en Estados Unidos, dejando claro que no habían sido en realidad colaboracionistas con el régimen del Tercer Reich, lo cual es interesante. Canadá acepta este tipo de traslados poblacionales, pero no permite la relación del derecho de determinación con el Quebec, con el territorio. Cosas complejas e interesantes que evidentemente tienen que ver con la ley de claridad del año 97-98, que es vinculada de la Constitución, porque en principio la Constitución no acepta la autodeterminación, pero el Tribunal Constitucional decía que si hay una mayoría clara, entonces eso obliga a las partes a negociar, que es lo que no había pasado respecto a la propia Constitución con la provincia del Quebec, que se le impuso el trágala, en el que se hizo el vacío, no aceptando que ellos estaban absolutamente ausentes del consenso constitucional. Y aún así, nos desayunaremos en el siglo XXI con que el gobernador del Banco del Canadá pasará sin solución de continuidad a ser gobernador del Banco de Inglaterra, dando una sensación como de vínculo también en lo económico, aparte de lo estructural, la jefatura del Estado, dejando esa independencia con una cierta dependencia, aunque tampoco tanta, porque todos recordaremos el NORAD en la montaña Cheyenne de Colorado, que es la base del Comando Stargate, la película de Roland Emmerich y luego la serie, el SG-1, en el que tiene su asiento el comando del espacio aéreo de Canadá y de los Estados Unidos de América. También hasta el punto de que cuando se establece el box office de las películas, el box office de casa, el home office, la versión habitual de los tickets vendidos domésticos, se suele entender doméstico como Estados Unidos más Canadá. Aún así, sigue teniendo muchas vinculaciones, el caso de Canadá, con los británicos, aunque evidentemente en esta conmemoración de 40 años desde que han podido modificar su propio régimen constitucional, modificar su propia constitución y hacer sus propias leyes hasta el nivel máximo. Aunque, evidentemente, todo el mundo debería de saber que en el año 2013 empezaron la modificación del hecho sucesorio británico para adecuarse a las posibles normas, porque estos son muy previsores, no como los españoles, que con nocturnidad y alevosía en el año 2014 hicieron la chapuza de la sucesión de Juan Carlos I de Borbón y Borbón en la persona de Felipe VI. Diferentes modelos, una tradición de derecho constitucionario por una tradición de rapiña de otros sistemas políticos como la Constitución española, heredando debates no producidos pero establecidos en el exterior en la Constitución francesa, italiana y alemana de después de la Segunda Guerra Mundial, fuentes del derecho exógenas, como en otros episodios, respecto a la Constitución española de 1978. Los canadienses pudieron hacer su propia constitución, con problemas con los inuits, con los quebecois, pero iniciaron su andadura de tener su propia Carta Magna. Lo mismo que en su tiempo la propia independencia de los Estados Unidos en 1776 y la Constitución de los Estados Unidos en 1787, con la posterior guerra estadounidense-canadiense de principios del siglo XIX, acabó por desembocar en la propia Constitución del Canadá y dar ese marco general del nuevo modelo de Commonwealth que acabaría por cristalizar a comienzos del siglo XX. Y por lo tanto hay
Siempre hay triangulación, efectos de unos sobre los otros, cuando se quiera explicar un hecho tan concreto como el de la cristalización de la repatriación de la Constitución del Canadá, ejecutada el día 15 de abril de 1982. Complejidad significa humanidad, y humanidad significa contarlo todo. Sin más, eskerrik asko, agur bat, beti jepean.